epistemología normativa ha sido encarnada, para tomar un ejemplo, por el positivismo lógico. Existen, dicen, un conjunto de leyes inmutables que explican cómo funciona el mundo y hay un método objetivo. Hay que encontrar cuál es el método objetivo para descubrir esas leyes. Ese método tiene que estar constituido por un conjunto de reglas que definan cuál es el modo en que el pensamiento lógico nos puede conducir a verdades que sean verdades incuestionables acerca de cómo es el mundo. Pensar que el mundo se puede conocer, en ese sentido sería una postura realista, digamos. El mundo se puede conocer, el mundo funciona de acuerdo con leyes y hay leyes del pensamiento que pueden lograr dar cuenta de cuáles son esas leyes que tratan de conocer la ciencia. El encontrar entonces un algoritmo para la construcción del conocimiento científico ha sido uno de los objetivos del positivismo lógico. No tuvo éxito. La epistemología descriptiva, dice Van Parijs, describe las prescripciones inmanentes en la práctica de una comunidad científica. Es decir, que si hacemos una epistemología viendo cómo se construye, por ejemplo, el conocimiento didáctico, podemos describirlas, podemos ver que, aún habiendo distintas comunidades académicas que se dedican a la producción de conocimiento didáctico, hay ciertas prescripciones de acuerdo con las cuales esas comunidades producen el conocimiento. Describe, dice Parijs, pero también reflexiona críticamente. Es decir, no se limita a hacer una descripción supuestamente objetiva, sino que también hace una crítica, una reflexión crítica sobre cuáles son, tratando de descubrirlas, esas reglas implícitas, los supuestos, por ejemplo, que están por debajo de la producción, del tipo de producción de conocimiento que se suele llamar didáctico, y cuáles son las prácticas de los científicos cuando construyen ese conocimiento, cuando lo tratan de validar, cuando lo ponen a prueba. Tenemos una epistemología normativa, quiero decir que históricamente se considera que la epistemología normativa no ha tenido gran éxito, ese algoritmo no se ha podido construir. Y hay una epistemología descriptiva que trata de dar cuenta de cómo funcionan las comunidades académicas, y bueno, y está bien. Una comunidad, dice el autor, las diferentes comunidades académicas, cómo producen ese conocimiento. Algo de eso yo voy a tratar de dar cuenta cuando veamos las didácticas desde el punto de vista regional, geográfico, diría, porque las fronteras geográficas han marcado una diferencia cultural profunda en el campo de la construcción de la didáctica. La epistemología entonces se ocupa de estudiar la construcción y validación de teorías científicas. Acá hay un recorte que es casi universalmente reconocido respecto de la epistemología, diferenciándola de la teoría del conocimiento, pero hay algo que hay que tener claro. Si bien tiene una función descriptiva, no es historia de la ciencia. Si bien también trata de definir cómo se construyen las teorías, tampoco es una metodología de la investigación científica. No es ni una cosa ni la otra. No es historia de la ciencia, pero tampoco es una metodología de la investigación científica. Es decir, que si uno busca en el análisis de la epistemología, de la didáctica, una respuesta respecto de cómo debe investigarse, en realidad no es lo que la epistemología va a ofrecer. Pero vamos a ver que respecto de esto también hay muchas discusiones. Sin embargo, hay una famosa afirmación de Imre Lakatos, que es un derivado de una afirmación muy parecida de Kant, que dice: la epistemología sin la historia de la ciencia estaría vacía, y la historia de la ciencia sin la epistemología estaría ciega. La epistemología necesita la historia de la ciencia porque ella es la que le va a indicar cómo se ha producido el conocimiento, cómo se está produciendo el conocimiento, cómo se ha originado la disciplina, por ejemplo, qué ha sido esa disciplina a lo largo de muchos siglos de existencia. Pero la historia de la ciencia no se podría interpretar si no hubiera criterios para interpretarla, si no hubiera un herramental conceptual
que nos permitiera comprender cómo es que se han producido esas teorías, qué han significado en cada una de las épocas y cómo es que han sido aceptadas. Porque hay algunas preguntas que son preguntas cruciales en el campo de la epistemología. Si yo digo voy a hacer epistemología de la didáctica, casi uno diría, pero entonces, ¿qué es la didáctica? ¿Cómo se delimitó la disciplina didáctica? ¿Quién decide que se delimitó la disciplina didáctica? Y también nos vamos a encontrar con otra pregunta. ¿Puede desaparecer una disciplina? Una disciplina se crea. ¿Cómo es que se crea una disciplina? ¿Qué lleva a delimitar ese campo de conocimiento? ¿Qué lleva a decir, algunos son didactas? Y vamos a ver que hay discusión al respecto de quiénes son los didactas. Algunos dicen didactas son los teóricos de la didáctica y otros dicen son los docentes que llevan a la práctica la enseñanza. Y los únicos que producen conocimiento son los teóricos de la didáctica o los docentes también son productores de conocimiento didáctico. Una de las grandes discusiones aquí. Pero cuando decimos la historia de la ciencia no se puede interpretar sin criterios didácticos, perdón, epistemológicos, estamos diciendo necesitamos saber que la historia de la ciencia no es simplemente una descripción objetiva, sino que tenemos que entender esos procesos. Y entender los procesos de la construcción de la didáctica no es sencillo. No es sencillo.